Algunos nombres, en el Legendarium de Tolkien, brillan con un honor inquebrantable. Otros se susurran como advertencias en un salón oscurecido. Curufin pertenece firmemente al segundo tipo. Para algunos, era el hijo más talentoso de Fëanor, heredando el fuego, la brillantez y la habilidad en la forja de su padre. Para otros, era la encarnación de la ambición desatada, dispuesto a torcer alianzas, traicionar la confianza y derramar sangre cuando servía al juramento que había hecho. Y aquí está la verdad inquietante. Ambas perspectivas son correctas. Lo que hace tan cautivadora la historia de Curufin es que no es el cuento de un villano simple. Es la historia de un hombre que pudo haber sido una fuerza para la unidad y la creación, pero eligió un camino donde la astucia se convirtió en manipulación y la lealtad se volvió un arma. En un mundo lleno de héroes resplandecientes y monstruos irredimibles, Curufin se encuentra en ese terreno peligroso del medio, el lugar donde nacen la mayoría de las tragedias del mundo real. Esto no es solo historia de las páginas del Silmarillion, es un espejo. ¿Con qué frecuencia hemos visto líderes talentosos, innovadores brillantes o visionarios carismáticos caer en la ruina porque creyeron que su causa justificaba cualquier precio? La vida de Curufin es un estudio de esa caída, y una vez que ves los patrones, empiezas a notarlos en todas partes, desde el ascenso y caída de reinos hasta las salas de juntas de nuestro tiempo. Podrías esperar que una historia como esta termine con una lección obvia, bien amarrada y guardada. Pero el cuento de Curufin se niega a ser tan simple. En cambio, te deja con una pregunta inquietante. ¿Qué habrías hecho si el mismo fuego hubiera ardido en tu pecho, si el mismo juramento hubiera atado tus manos? Eso es lo que hace imposible ignorar su legado. Así que, acércate más. Caminemos a través de la vida de Curufin, no como una lista de fechas y batallas, sino como un viaje vivo y palpitante a través de la ambición, la traición y el tipo de legado que moldea el destino de mundos mucho después de que el hombre se ha ido. Algunas personas nacen en la grandeza, otras crecen hacia ella, y unas pocas raras la tienen impuesta sobre ellas como una corona ardiente que nunca pidieron usar. Curufin era una de esas pocas raras. Nacido en Tirión durante los radiantes años de los árboles, era el sexto hijo de Fëanor, pero en muchas formas el que más reflejaba el fuego de su padre. Incluso antes de poder caminar completamente, ya había una intensidad en su mirada, como si pudiera ver el mundo no solo por lo que era, sino por lo que podría llegar a ser bajo sus manos hábiles. Si alguna vez has conocido a un niño que de alguna manera parecía mayor que sus años, entenderás la fuerza silenciosa que llevaba. El favor de Fëanor no era algo que se ganara fácilmente, ni siquiera por su propia sangre, pero Curufin tenía un lugar especial en su corazón. Su padre le dio el mismo nombre que él mismo había recibido de su antepasado, Finwë Curufingwë, Finwë hábil. Esto era más que solo un nombre, era un sello de herencia, una declaración de quien llevaba la chispa más verdadera de su oficio y astucia. Los nombres, después de todo, pueden ser como una marca grabada en el destino, moldeando cómo el mundo te ve y cómo te ves a ti mismo. Su madre, Nerdanel, tenía su propia forma de nombrarlo Atarinque, pequeño padre. Era un reconocimiento más suave, casi tierno, de cuánto se parecía a Fëanor, no solo en rostro, sino en temperamento. A diferencia de sus hermanos, Curufin eligió usar su nombre paterno abiertamente, tal vez porque abrazaba el peso que llevaba. Hay una lección aquí para cualquiera que lleve un legado. Puedes alejarte de la sombra que proyecta o caminar audazmente hacia ella, apropiándotela antes de que te posea a ti. En Valinor, la vida de Curufin no era solo sobre la forja y el fuego, tenía su propia familia.
Se casó y con su esposa tuvo un hijo, Celebrimbor, uno que más tarde moldearía el destino de la Tierra Media de formas que ni siquiera su padre podría haber previsto. Sin embargo, cuando llegaron las mareas del exilio, la esposa de Curufin eligió quedarse atrás, una elección que sugiere las grietas que ya se estaban formando en los cimientos de sus ambiciones. A veces, las batallas más grandes no se pelean con espadas, sino con las personas que amamos y las elecciones que hacen aparte de nosotros. Y así, incluso antes de las grandes tormentas de guerra y venganza atada por juramentos, el escenario estaba montado, un hijo llevando el doble filo de ser tanto heredero del genio como aprendiz de un fuego peligroso. El resplandor de los árboles se desvanecería y la sombra de Morgoth se alzaría, jalando a Curufin hacia elecciones que echarían ecos mucho más allá de las calles doradas de Tirión. Cuando Morgoth robó los Silmarils, fue como si alguien hubiera arrancado el corazón del mismo Fëanor y con él los corazones de sus hijos. Curufin no solo fue testigo de ese momento, se metió voluntariamente al fuego que encendió. Junto a sus hermanos, juró el juramento de Fëanor, atándose a una promesa tan absoluta que no dejaba espacio para compromisos o retiradas. Si alguna vez has hecho un compromiso que se sintió justo en el calor del momento, pero después pesó como cadenas, puedes vislumbrar la sombra que este juramento proyectaría sobre su vida. El juramento no eran solo palabras, era acción. Esa acción llegó rápida y brutalmente en Alqualondë, donde la primera matanza de parientes pintó las aguas de rojo. Curufin peleó ahí, sus manos tan listas como las de cualquiera de sus hermanos para reclamar naves para su causa. Es una verdad dura. Una vez que has cruzado ciertas líneas, dar vuelta atrás se vuelve un camino mucho más traicionero que seguir adelante. Y Curufin caminó hacia adelante sin pestañear. Después vino la quema de las naves en Losgar, una decisión liderada por Fëanor, que dejó varada a la hueste de Fingolfin del otro lado del mar. Curufin obedeció sin protesta, tal vez viéndolo como necesidad estratégica, tal vez simplemente leal a la voluntad de su padre. Es un recordatorio de cómo la lealtad, cuando se coloca en las manos equivocadas, puede volverse un arma más filosa que cualquier espada. En la vida, saber a quién sigues es tan importante como saber por qué lo sigues. Los fuegos de Losgar apenas se habían enfriado cuando la batalla los encontró de nuevo en Dagor Nuin Gilead. Ahí, Curufin peleó con toda la ferocidad que su linaje prometía, enfrentándose a las fuerzas de Morgoth en una victoria que llegó al precio más alto, la herida mortal de Fëanor. Perder al mismo líder que había definido tu identidad es una herida más profunda de lo que el acero puede tallar. Para Curufin fue como perder el sol y encontrar solo las estrellas frías para guiarlo. Sin embargo, incluso en el dolor, el juramento aún ardía. El camino de Curufin, ya trazado por sangre y por voto, no se suavizaría, con la muerte de su padre, se endurecería. Los siguientes capítulos de su vida no se escribirían en la luz dorada de Valinor, sino en la sombra de una promesa que exigía todo y no daba nada a cambio. Después del caos de esos primeros años en la Tierra Media, Curufin encontró su lugar junto a su hermano Celegorm, defendiendo el paso de Aglon. Esto no era solo un pedazo de tierra, era una entrada clave, guardando Himlad y sirviendo como escudo entre las fuerzas de Morgoth y los reinos de sus parientes. Curufin trató el papel como un artesano se acerca a una obra maestra, cada defensa posicionada con precisión, cada decisión pesada tanto por sus consecuencias inmediatas como a largo plazo. En tiempos de paz, el liderazgo podría ser sobre mantener el orden. En tiempos de guerra, se trata de mantener a tu gente respirando. Himlad se convirtió en una fortaleza no solo a través de muros y guerreros, sino a través de alianzas. Curufin, siempre el táctico, se hizo amigo de los enanos de las montañas azules. La mayoría de los elfos
mantenían su distancia de los Naugrim. Pero Curufin vio el valor en el conocimiento compartido y el comercio. Incluso aprendió su idioma, un movimiento que lo convirtió en un puente raro entre culturas a menudo divididas por el orgullo. En la vida real, esta es la diferencia entre líderes que se sientan en sus propias cámaras de eco y aquellos que construyen asociaciones inesperadas que duran. La relación con los enanos no era solo diplomática, era práctica. El oficio y la innovación fluyeron entre ellos. La mente de Curufin, ya aguda por su herencia, absorbió técnicas y perspectivas que lo hicieron aún más formidable. Esta es la marca de alguien que se niega a ser encajado por la tradición. Entendía que la maestría crece cuando estás dispuesto a aprender de aquellos fuera de tu propio mundo. El paso de Aglón vio años de estabilidad relativa bajo su vigilancia y la de Celegorm, pero la estabilidad en Beleriand nunca era permanente. Todo líder sabe que la calma antes de la tormenta es tanto una bendición como una trampa. Te preparas, refuerzas, planeas, pero también empiezas a preguntarte qué grieta en el muro cederá primero. La mirada de Curufin siempre estaba hacia adelante, anticipando dónde surgiría la siguiente amenaza. Y mientras pasaban las estaciones, los hilos del destino comenzaron a tejer encuentros que pondrían a prueba no solo su habilidad como gobernante, sino las líneas morales que aún no había cruzado. Uno de esos hilos estaba a punto de llevarlo cara a cara con un extraño en un sendero, y una decisión que ondearía a través de los destinos de muchos. Fue en uno de esos días, vigilantes en Himlad, que Curufin se encontró con Eol, el elfo oscuro, persiguiendo a Aredel y Maeglin. Hubo una tensión en el intercambio, no muy diferente al destello del acero, antes de que comience un duelo. Curufin advirtió a Eol de un destino sombrío por delante, aunque si era genuina precaución o un recordatorio velado de quién tenía el poder en ese paso, está a debate. A veces, una advertencia lleva más peso en el tono que en las palabras mismas, y Curufin sabía cómo usar ambos. Después llegó el año 455 de la Primera Edad, el Dagor Bragollach, la batalla de la llama súbita. Las fuerzas de Morgoth se derramaron en una marea de fuego y ruina, rompiendo el largo asedio. Curufin y Celegorm pelearon fieramente, pero el asalto los forzó a abandonar Himlad. Su retirada los llevó a Nargothrond, donde Finrod Felagund los recibió como huéspedes. Es extraño cómo la guerra puede convertir a señores orgullosos en refugiados. Y sin embargo, Curufin llevó el cambio con la adaptabilidad de alguien que siempre mantenía sus ojos en la siguiente oportunidad. En Nargothrond, la lengua plateada de Curufin y el carisma de Celegorm comenzaron a ganarles influencia. Eran huéspedes, sí, pero se movían como hombres que ya pertenecían. Es un recordatorio de cómo la presencia y el encanto pueden ser armas por derecho propio, cómo algunas personas no esperan a que les den autoridad. Simplemente empiezan a actuar como si ya la tuvieran. Curufin, especialmente, entendía que en la política, la percepción a menudo se vuelve realidad. Aún así, las alianzas y apariencias serían puestas a prueba. La calidez de la bienvenida de Finrod ocultaba la fricción sutil que se gestaba bajo la superficie. En cada corte hay líneas de falla, pequeñas diferencias en lealtad, en visión, en lo que cada líder está dispuesto a arriesgar. Curufin tenía un talento para encontrar esas grietas, a veces ensanchándolas para su propia ventaja. No es muy diferente a un negociador hábil que puede leer el ambiente y saber exactamente dónde presionar. Esta corriente subterránea de tensión pronto estaría en uno de los conflictos más importantes y controversiales de su vida. Una búsqueda, un Silmaril, y el tipo de elección que revela si la lealtad es hacia los parientes, hacia la corona o hacia la promesa ardiente de un juramento.
Cuando Beren llegó a Nargothrond buscando ayuda para su búsqueda de reclamar un Silmaril, fue Finrod quien se adelantó para ayudarlo. Pero Curufin vio la petición a través de un lente diferente, no como una misión noble, sino como una amenaza directa al juramento de Fëanor. Para él, permitir que Beren tuviera éxito significaría entregar lo que él y sus hermanos habían jurado reclamar a toda costa. En la vida, a menudo es el choque de valores, no el choque de espadas, lo que enciende las batallas más feroces, y esta fue una de ellas. Curufin y Celegorm se opusieron a la decisión de Finrod, hablando lo suficientemente persuasivamente como para convencer a muchos en la corte. El resultado fue devastador. Finrod se fue con solo un puñado de compañeros leales, una elección que llevaría a su muerte. Es un recordatorio sobrio de que la influencia puede ser tan mortal como cualquier arma, y que a veces ganar un argumento puede significar perder algo mucho más grande a la larga. Curufin había ganado el Salón, pero a costa de la vida de un rey y el debilitamiento de un aliado. La tensión no terminó ahí. Cuando el destino trajo a Lúthien a sus manos, Curufin y Celegorm idearon un plan para asegurarla como esposa de Celegorm, una unión que los ataría al poder del reino de Thingol. Pero la ambición los cegó a la lealtad de otros. Wan, el propio sabueso de Celegorm, liberó a Lúthien, probando que la lealtad nacida del respeto es mucho más fuerte que la lealtad exigida por fuerza. Hay una lección aquí. Puedes comandar obediencia, pero no puedes comandar el corazón. Sus esquemas expuestos, Curufin y Celegorm, fueron desterrados de Nargothrond por Orodred. Celebrimbor, el hijo de Curufin, eligió quedarse atrás, una señal silenciosa pero cortante de desaprobación. A veces, la pérdida más dura no está en la tierra o el poder, sino en la distancia silenciosa de alguien que pensaste que siempre estaría a tu lado. Ese es el tipo de herida que no sana con el tiempo, se profundiza. Desterrados y despojados de influencia, el camino de Curufin se oscureció más. En las tierras salvajes de Brethil, él y Celegorm se enfrentaron a Beren y Lúthien una vez más, llevando a la derrota y humillación. Y sin embargo, incluso la retirada no pudo apagar el fuego del juramento, no se detendrían, sin importar cuántos puentes quemaran o cuántos enemigos hicieran en el camino. Para cuando el polvo de Brethil se había asentado, la reputación de Curufin ya era un tapiz de ambición, astucia y alianzas rotas. Sin embargo, la rueda del destino siguió girando, atrayéndolo hacia la unión de Maedhros en el 468 de la Primera Edad. La idea era audaz: unir las fuerzas élficas y Edain dispersas para contraatacar a Morgoth. Pero la confianza, una vez destrozada, no se repara fácilmente. Thingol y Orodred se negaron a unirse, sus memorias aún heridas por las traiciones de Curufin. Es como tratar de liderar un negocio después de sabotear públicamente a tus socios. No importa qué tan buena sea la nueva propuesta, las viejas heridas hablan más fuerte. Aún así, Curufin peleó en la gran batalla que siguió, la Nirnaeth Arnuediad. La batalla de las lágrimas innumerables se ganó su nombre por una razón. La victoria no era ni siquiera un susurro en el viento. Las fuerzas aliadas fueron aplastadas, y Curufin, junto con lo que quedaba de sus parientes, huyó a Osiriand. La supervivencia en tales tiempos no era solo sobre fuerza, era sobre saber cuándo retirarse para pelear otro día. El orgullo podría picar, pero los hombres muertos no ganan guerras. Por un tiempo, el fuego del juramento pareció enfriarse, humeando en lugar de arder. Pero en el 503 llegó la palabra de que Dior, hijo de Beren y Lúthien, ahora poseía un Silmaril. Eso fue todo lo que se necesitó para que el juramento se encendiera de nuevo, como si los años no hubieran hecho nada para embotar su atracción. Hay una verdad peligrosa aquí.
Las obsesiones, una vez arraigadas lo suficientemente profundo, no se desvanecen, esperan, pacientes, hasta que la chispa correcta las prenda de nuevo. No se trataba solo de la joya. Para Curufin era el principio del juramento, la creencia inquebrantable de que lo que se había jurado debía cumplirse sin importar el costo. Esta mentalidad es tanto una fortaleza como una maldición. En el mundo de los negocios, la política o las metas personales, es admirable ser implacable, pero cuando la misión eclipsa la moralidad, ya has perdido más de lo que sabes. Y así, Curufin se encontró una vez más al borde de una elección fatídica. El invierno se acercaba no solo en las estaciones, sino en los corazones de los hijos de Fëanor. El siguiente paso estaría empapado tanto en nieve como en sangre, sellando un legado que incluso el tiempo dudaría en limpiar. El invierno en Doriath debería haber sido una estación de quietud, pero para los hijos de Fëanor se convirtió en una estación de sangre. Curufin, junto a Celegorm y Caranthir, lideró el asalto en lo que la historia llamaría la segunda matanza de parientes. No fue una batalla honorable, fue pariente contra pariente, impulsado no por defensa, sino por la atracción implacable del juramento. En la vida, hay momentos cuando aún puedes dar un paso atrás, cuando el costo puede pesarse contra el objetivo. Pero aquí, Curufin ya estaba muy profundo en la corriente para nadar de vuelta a la orilla. El ataque fue brutal. Dior y Nimlot fueron asesinados, y los salones de Doriath, una vez un lugar de belleza, se convirtieron en un cementerio. Los hijos jóvenes de Dior fueron llevados al desierto y abandonados, sus destinos perdidos en la oscuridad del bosque. Este es el tipo de acto que no solo rompe la confianza, envenena la memoria de tu nombre por generaciones. Curufin pudo haber creído que el Silmaril justificaba los medios, pero la historia raramente deja espacio para tales racionalizaciones. En el caos, el destino se volvió bruscamente contra los hermanos. Curufin cayó en la batalla, al igual que Celegorm y Caranthir. Por toda su habilidad, toda su astucia y toda su determinación, fue el juramento lo que finalmente lo consumió. Hay una lección amarga en esto. El mismo fuego que te impulsa hacia la grandeza puede quemarte hasta convertirte en cenizas si nunca aprendes a controlarlo. Su muerte marcó no solo la pérdida de otro hijo de Fëanor, sino el final de un hilo particular en el tejido enredado del legado del juramento. Sin embargo, incluso cuando su cuerpo yacía inmóvil, las ondas de sus acciones se movían hacia afuera a través de los hermanos sobrevivientes, a través de las alianzas fracturadas y a través del destino del Silmaril mismo. En muchas formas, la lucha no murió con él. Y en algún lugar del tapiz de la Tierra Media, el siguiente capítulo de los Silmarils ya se estaba escribiendo no por Curufin, sino por aquellos que heredarían tanto la brillantez como la maldición que corrían en su sangre. El legado de Curufin es una paradoja, es recordado tanto como uno de los artesanos más talentosos de su época, como una figura cuyo nombre está ligado a la traición y el derramamiento de sangre. Su astucia, tan a menudo una herramienta para la estrategia y persuasión, se volvió inseparable de la destrucción que ayudó a desatar. La gente a menudo habla de dejar un legado, pero la vida de Curufin muestra que lo que dejas no es solo lo que creas, sino también lo que destruyes en el camino. Por eso incluso los logros más brillantes pueden ser eclipsados por las sombras que proyectas. Sin embargo, la marca que dejó en la Tierra Media no se borró con su muerte. Su hijo, Celebrimbor, heredó su habilidad, convirtiéndose en el artesano más grande desde el mismo Fëanor. Pero incluso Celebrimbor no pudo escapar completamente de la atracción del orgullo y la ambición. Su forja de los anillos de poder moldearía el destino de las eras por venir, prueba de que las consecuencias de una generación a menudo hacen eco en la siguiente.
En nuestras propias vidas, los valores que transmitimos pueden influir a otros mucho más de lo que imaginamos. Los tratos de Curufin con los enanos, su comando en Himlad y su influencia en Nargothrond, todos hablan de una mente capaz de construir tanto como de derribar. La tragedia es que sus mayores talentos a menudo fueron aprovechados al servicio de un juramento que se preocupaba poco por el bienestar de otros. Hay una verdad del mundo real aquí. La brillantez sin propósito puede ser tan peligrosa como la ignorancia, porque puede ser manejada con precisión en la dirección equivocada. Con el tiempo, los cuentos de Curufin se convirtieron en historias de precaución, lecciones sobre los peligros de la ambición descontrolada y la lealtad a ideales que consumen en lugar de elevar. Es un recordatorio de que la habilidad y el intelecto deben ser guiados por la sabiduría, o de otra manera se convierten en instrumentos de ruina. En cierta forma, encarna uno de los temas más duraderos de Tolkien, que las mayores amenazas a menudo vienen no de monstruos o ejércitos, sino de las fallas dentro de nosotros mismos. Y así, el nombre de Curufin permanece en la historia de la Tierra Media, no solo como un hijo de Fëanor, sino como un testimonio viviente de qué tan fácilmente la brillantez puede ser dirigida hacia la destrucción. Su historia deja una pregunta abierta, una que cada generación debe responder por sí misma. ¿Seremos los arquitectos de la creación o los herederos de una maldición? La vida de Curufin es más que un capítulo en la historia de Tolkien, es un manual de cómo la brillantez, sin sabiduría, puede convertirse en su propia perdición. Sus victorias fueron innegables, su habilidad inigualable, su astucia notable. Pero cuando todo eso se doblegó hacia un juramento que consumía en lugar de inspirar, el resultado fue la ruina. Y ahí es donde yace la lección. El talento y el impulso son dones, pero sin la brújula correcta te llevarán directo a la tormenta. Así que pregúntate, ¿a qué juramento estás sirviendo ahora mismo? ¿Es uno que construye o uno que ciega? ¿Están tus lealtades atadas a una causa que resistirá la prueba del tiempo, o a un fuego que quemará todo lo que has construido? Estas son las preguntas que la historia de Curufin nos fuerza a enfrentar, y importan tanto en nuestras vidas modernas como lo hicieron en la primera edad. Es fácil mirar la historia o incluso la ficción y pensar, yo habría elegido diferente. Pero la verdad es que todos enfrentamos versiones más pequeñas de la misma prueba, momentos cuando la ambición nos tienta a tomar atajos, cuando la lealtad exige más de lo que deberíamos dar, cuando el orgullo susurra más fuerte que la conciencia. La diferencia es que tenemos la oportunidad de pausar, reflexionar y elegir un mejor final. Y por eso importan historias como la de Curufin. Nos recuerdan que no importa qué tan lejos arda el fuego, nosotros somos quienes decidimos si se convierte en una forja o en una pira funeraria. Si este viaje a las sombras de la Tierra Media te ha dado algo en qué pensar, entonces deja que también te dé algo sobre lo que actuar hoy, no mañana. Si quieres seguir explorando estas profundidades raras y no contadas del mundo de Tolkien y encontrar las lecciones que guardan para el nuestro, asegúrate de suscribirte al canal y activar las notificaciones. De esa manera, nunca te perderás la siguiente historia que desafía la forma en que ves el pasado, el presente e incluso a ti mismo.